Método de ordenamiento Shell. Como se muestra en la diapositiva, el método Shell supone una mejora para el método de inserción, pero hay que tener en cuenta la dispersión de los datos. La dispersión corresponde a qué tan desorganizados están los datos a ordenar. Cuanto más desordenados, más dispersos se encuentran. En este caso, el método de inserción tiene un rendimiento pobre en comparación con el método Shell. Sin embargo, si la dispersión es baja, el método de inserción es capaz de superar en rendimiento al método Shell, ya que dispone de la verificación de si el número siguiente es mayor o menor, dependiendo del orden de ordenamiento ascendente o descendente. La dispersión se aborda empleando saltos para realizar comparaciones no secuenciales, lo que en cierta medida ayuda a que el algoritmo sea más eficiente si la dispersión es alta. En pantalla se puede observar los ejemplos de arreglos poco dispersos y altamente dispersos. Para evaluar la dispersión se debe tener en cuenta dos factores. Primero, que los valores almacenados sean cercanos entre sí. Segundo, que la ubicación de los valores sea cercana a la posición final luego de aplicar el método de ordenamiento. Dependiendo de estos factores y de la forma de abordarlos que tenga el algoritmo, dependerá en gran medida su nivel de rendimiento y consumo de recursos. El señor Donald Lewis Shell, en el año 1959, fue quien en la revista Communications of the ACM publicó el algoritmo que lleva su apellido. Profesor de aritmética y conocedor de las ciencias de la computación, dedicó su vida al planteamiento de diversos métodos de abordaje y análisis de datos. Se debe tener en cuenta que, en principio, quienes programaban computadores, por los años 50 y 60, solo eran matemáticos y su objetivo era la automatización de cálculos matemáticos repetitivos, evitando tener que hacer procesos repetitivos, evitando también los errores. La capacidad que tenían estas primeras computadoras era muy limitada, en cuanto a procesamiento, memoria y almacenamiento. Estos procesos eran llevados enteramente mediante tarjetas perforadas y se trabajaban directamente en lenguaje binario, siendo equivalentes a la presencia o no presencia de una perforación para 1 y 0 respectivamente. Por otra parte, el señor Shell, dado el gran avance en el campo de la computación, publicó en la misma revista trabajos derivados de mejora de algoritmos de ordenamiento, lo que lo lleva a crear su empresa Robotics Inc. El proceso de ordenamiento Shell, que es enteramente cíclico, se realiza mediante el establecimiento de saltos que en la teoría se identifican con la variable k. Estos saltos determinan las posiciones que en el arreglo serán comparadas. De esto se entiende que, a diferencia de los métodos de ordenamiento anteriores, se busca comparar valores que no son contiguos, tratando de reducir el grado de dispersión de los valores del arreglo. Igualmente hay que tener especial atención en los procesos en los que se calculan los saltos. Primero, el valor de k se calcula dividiendo en 2 la cantidad de elementos del arreglo. Segundo, por truncamiento, se determina el nuevo valor de salto dividiendo la k anterior en 2.2. Lo que se busca es que el valor de salto sea más cercano al número mayor de su división por 2. Es decir, si se divide 5 por 2, su resultado sería 2.5, pero si se divide 5 por 2.2, el resultado será más cercano a 3. Tercero, se almacena temporalmente el valor actual que corresponde al índice i del ciclo secundario. Luego se tiene un tercer ciclo que tiene la condición de si el contador j es mayor o igual al salto, o la variable k. Siempre que se cumpla esta condición, se hará corrimiento de los valores hasta que el valor temporalmente almacenado quede en un lugar adecuado. Este proceso es el mismo que realiza el método de inserción, por lo que se repetirá tantas veces como se cumpla la condición hasta llegar al valor de salto. Cuarto, en caso de que el valor de salto calculado sea 2, se igualará a 1 para que el método de inserción incluido en el tercer ciclo pueda cumplir su cometido. Aclaración. Dependiendo del autor consultado, algunos recomendarán el uso final del método de inserción para obtener el arreglo ordenado. La explicación ofrecida en esta presentación obedece a un programa que tiene incluido en un tercer ciclo el método de inserción que hará el corrimiento de los valores para no adicionar procesos y ciclos independientes.
En la hoja de cálculo que se ve en pantalla se muestra un ejemplo ilustrativo. En primera medida se tiene un arreglo de 8 elementos. Igualmente se tiene el valor calculado de salto inicial que es 4. Los colores muestran cuáles son los valores que serán inicialmente comparados. Si se realiza la comparación 6 mayor que 8, no se cumple. 5 mayor que 7, no se cumple. 3 mayor que 2, sí se cumple, por lo que se hace intercambio, pero a su vez se decrementa un contador JK veces para realizar corrimiento. Sin embargo, al decrementar este valor es menor a 0, por lo que no se continúa el decremento. Después se compara 1 mayor que 4, no se cumple. Se calcula nuevamente el valor de salto, que por truncamiento es 1. Se procede a realizar la comparación. Primero se almacena el valor de 5 en una variable auxiliar. Luego se compara 6 mayor que 5, si se cumple entonces en el arreglo en la posición 1 se almacena el valor de 6. Se decrementa la variable j, pero al ser igual al valor de salto no se continúa. Posteriormente en la posición a j se almacena el valor de la variable auxiliar almacenado. Se pasa a la siguiente posición, se almacena en la variable auxiliar el valor de 2. Se compara 6 mayor que 2, se cumple, entonces se almacena el valor de 6 y se decrementa j en el valor de salto, que es la posición anterior. Recordar que en este momento k o salto vale 1, entonces se compara 5 mayor que 2, se cumple, por tanto en la posición j se almacena 5 y se decrementa j. Al tener que j es menor que el valor de salto, en la posición j se almacena el valor de auxiliar que es 2. Si se observa la hoja de cálculo, este mismo procedimiento se lleva a cabo para el valor de 1, decrementando el contador de j hasta llegar a la primera posición del arreglo. Con el valor de 8 no se cumple, ya que 6 no es mayor que 8, por lo que no se hace el corrimiento. En el caso de 7 solo se lleva a cabo un intercambio. Con el valor 3 se hace el proceso de corrimiento. Pasando los valores de 8, 7, 6 y 5. Con el valor 4 sucede lo mismo. Se corren los valores de 8, 7, 6 y 5, almacenando el valor de la variable auxiliar en el índice 3 gracias a los decrementos del contador j. En la diapositiva mostrada actualmente se puede observar el diagrama de flujo. Se tienen 3 ciclos. El primero que controla los decrementos de K o los saltos. El segundo, con el contador de I, que realiza las comparaciones de los valores apoyados en el contador de salto K. Y por último, un tercer ciclo que es el que realiza el corrimiento, siempre que el contador J sea igual o mayor que K. Y que el valor de la posición del arreglo en J sea mayor que el valor actual, o en la posición I. Al final se puede observar el cálculo del nuevo salto y la verificación de que si el valor de salto es 2, se le asigne el valor de 1. En la siguiente diapositiva, se puede observar el pseudocódigo. Cuando se consultó el código para este procedimiento se encontraron variantes que realizaban la comparación únicamente mediante la variable de salto y una vez llegados a que el salto era igual a 1, se aplicaba un método externo de inserción. Sin embargo, recordar que en este programa el tercer ciclo cumple con esta función no siendo necesario implementar procedimientos o código adicional.
Los puntos discutidos en el ejemplo y los vistos en los 3 ciclos mencionados son los que nos muestran cuál es el grado de eficiencia que tiene el algoritmo. A primera vista se tiene que, si los valores del arreglo están medianamente ordenados, los saltos van a ser innecesarios. Esto concuerda con la explicación de la primera diapositiva. Pero si los valores no son contiguos en cuanto a su ubicación, será más eficiente. Igualmente se observa que en un tercer ciclo se tiene inmerso el método de inserción. La presentación anterior corresponde al intento de explicación del método de ordenamiento de inserción. Por su atención, gracias.